Muchas gracias a todos. Pueden sentarse. En un ratito vamos a estar compartiendo los símbolos, compartiendo el pan y la copa. Lo hacemos según el Señor Jesús lo instituyó antes de ser entregado. Antes de que el momento más importante de la historia se llevara a cabo, antes que tuviera lugar en la línea histórica de la humanidad, un hecho que marcó un antes y un después. La historia de la humanidad se divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y el hecho de que el Señor Jesús haya dado su vida en la cruz por nosotros, no solamente que significa el amor de Dios, sino que también representa la posibilidad que nosotros tenemos de alcanzar la salvación, la vida eterna, gracias a su sacrificio, gracias a que Él dio su vida por nosotros. Esta mañana quisiera hablarle acerca de la importancia de la cruz y de todo lo que nosotros podemos obtener en la cruz. Nosotros como cristianos evangélicos no idolatramos la cruz, no adoramos la cruz, pero sí reconocemos que la cruz es el símbolo de nuestra redención, porque fue en un madero donde el Maestro fue colgado, fue en un madero donde Él fue sacrificado y donde Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Entonces, nosotros, repito, no adoramos la cruz, pero sí valoramos el significado de esa cruz. En el libro de Isaías hay una profecía que el profeta, valga la redundancia, habló, donde marcaba lo que iba a suceder con el Hijo de Dios. En Isaías capítulo 53, verso 3, Isaías 53, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Esta profecía declaró lo que iba a vivir el Cordero de Dios, que iba a ser sacrificado por nosotros. El pastor Carlos siempre dice, un gran sacrificio genera un gran poder. Y el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, al dar su vida por nosotros, generó un gran poder. No solamente para Él, porque la Biblia dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo exaltó a lo sumo. Lo exaltó de tal manera que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz le generó un gran poder a Él, como Hijo de Dios, como Rey exaltado, pero también generó poder para nosotros. Y repito, el poder que se generó no es la cruz, no es el elemento. Usted va a ver que acá nosotros no tenemos ninguna cruz de madera, mucho menos tenemos cruz con el Cristo, porque Cristo ya no está en la cruz.
Entonces, ¿qué sentido tiene llevar a Cristo, tenerlo ahí en una cruz si Él ya no está en la cruz? Y el poder en sí no radica en el elemento, en el objeto, sino en lo que significó la entrega de Jesús en esa cruz y lo que generó en el mundo espiritual. Esa cruz marca un antes y un después para nosotros, porque antes de la cruz nosotros éramos esclavos del pecado. Y usted dirá, bueno, pero antes de la cruz nosotros ni existíamos. Antes de la cruz usted y yo ya existíamos en el corazón del Padre. Antes de la cruz usted y yo ya existíamos en el corazón de Dios. Dios ya nos había pensado, Dios ya había diagramado una vida para nosotros y Jesús se adelantó para sacarnos a nosotros de una vida de pecado, de una vida esclavizada al pecado, y nos dio la posibilidad de tener vida eterna, de encontrar salvación. En la cruz hay poder. Por la llaga de Jesús nosotros podemos declarar y proclamar y reclamar sanidad. En la cruz está nuestra libertad. En el acto de Jesucristo, de Cristo, de Jesús, el Cristo, muriendo en la cruz, está el poder que nosotros necesitamos hoy para levantarnos todos los días, para hacerle frente a las circunstancias, para ponernos de pie cuando nos sentimos cayendo. Porque Cristo murió para que nosotros tengamos vida. Él pagó un precio y pagó nuestra deuda. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Para que nosotros caminemos en justicia, vivamos a la justicia, Él llevó, cargó con nuestros pecados en su cuerpo. Para que nosotros podamos caminar y vivir a la justicia. Somos justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Somos perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz. En esa cruz está nuestra sanidad, en esa cruz está nuestra redención, en esa cruz está nuestro perdón. Por eso vale tanto, es tan valioso lo que Jesús hizo por nosotros. Se cargó el pecado en su cuerpo. Eso no debe haber sido fácil. ¿Por qué Jesús fue castigado físicamente? ¿Por qué padeció tanto físicamente? ¿Por qué se lo azotó? ¿Por qué se lo golpeó? ¿Por qué lo escupieron? ¿Por qué lo hirieron tanto? ¿Por qué maltrataron tanto su cuerpo? Porque en su cuerpo cargó nuestros pecados. Y el pecado trae consigo consecuencias dolorosas. Y de alguna manera tenía que representarse el efecto del pecado en la persona. Porque a Jesús podrían haberlo crucificado simplemente por hacerse llamar el Cristo, el Hijo de Dios. Podrían haberlo crucificado por blasfemar, como se lo acusaba, que era lo que él decía era blasfemia. Y podían haberlo llevado y podían haberlo colgado.
Los dos ladrones que estaban uno a cada lado de Jesús no estaban golpeados como Jesús estaba golpeado. La condena era ser crucificado. Todos los golpes que Jesús recibió fue algo extra. Su cuerpo fue molido. Ahora, ¿por qué? Porque en su cuerpo cargó nuestros pecados. Por eso los ladrones no los azotaron. Por eso los ladrones no estaban desfigurados. Ellos cumplieron con una condena y se los crucificó. Sin embargo, Jesús fue transfigurado, desfigurado, golpeado. Lo que, si usted ha visto la película La Pasión de Cristo, eso es nada a comparación de lo que realmente le hicieron. Eso tan gráfico que se muestra en esa película, cómo su cuerpo queda, eso no es nada a lo que realmente fue. ¿Y por qué pasó eso? Porque en su cuerpo llevó nuestro pecado. Y eso es lo que produce el pecado. Y Jesús no quiso salvar a nosotros de eso. Y dijo, yo voy a llevar las consecuencias de sus pecados. Por eso padeció lo que padeció. Para que usted y yo hoy podamos disfrutar del perdón de Dios. Y no abusar de la gracia redentora de Dios manifestada en Cristo muriendo en esa cruz. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Él se hizo maldición por nosotros, porque como estaba escrito, era maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Y Él estuvo dispuesto a convertirse en maldición por salvarnos a nosotros, para que nosotros podamos alcanzar la bendición de Abraham, las promesas de Abraham. Nosotros el jueves estuvimos hablando acerca de Abraham y Sara y de cómo Dios puede tomar algo que es poco, que es nada, y lo puede hacer algo grande. Nosotros vimos que a Abraham le fue hecha una promesa, que Abraham no tenía nada, Abraham y Sara no tenían nada, eran ellos dos nomás. Y Dios en ese momento en que ellos son nada, les promete ser padres de una nación. Y eso son cosas que solamente Dios puede hacer, llevarte de la nada a todo, de la nada a lo mucho, de ser una parejita viejita, una señora estéril. Sin embargo, Dios dijo, te haré de ti una nación grande. Y esa promesa nosotros la hemos recibido por herencia. ¿Y cómo se activó esa herencia? Cuando Cristo se hizo maldición por nosotros, para que pudiéramos alcanzar la bendición de Abraham. Por eso la palabra del jueves se activa para nosotros, de que nosotros podemos llegar a mucho siendo nada. No importa cómo estés hoy. Si te sentís nada, si sentís que no tenés nada, que no alcanzás nada, eso es lo que Dios necesita para llevarte a todo. Porque Dios es el único que puede hacer algo de la nada. ¿Me pudiste hacer el pan, Huguito? Hugo, ¿dónde está mi pan? Ni siquiera yéndote a la casa, teniendo 2 días, me lo pudiste hacer. ¿Ven? Yo le pedí a él que me hiciera un pan acá. Quiero un pan casero sin chicharrón, porque no me gusta el chicharrón. Y le digo, haceme un pan. Y no, y él se hizo el mono acá, hizo cosas acá, pero hizo morisquetas y todo, pero no me hizo el pan. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer algo de la nada, solo Dios.
Ahora eso tuvo que ser activado y se activó en la cruz y Cristo lo activó muriendo por nosotros para que nosotros podamos alcanzar la bendición de Abraham. Colosenses capítulo 2, verso 14. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como si todo lo que nos dio fuera poco, le ponemos el broche de oro con este versículo, con este texto, que había un acta de decretos en contra de nosotros. Y Jesús, al morir en la cruz, tomó esa acta de decretos y la clavó en la cruz y anuló todo lo que el diablo había escrito en contra suya y en contra mío. ¿Qué poder tiene el infierno en contra de nosotros? Absolutamente ninguno. ¿Qué poder tiene el diablo en contra de nosotros? Absolutamente ninguno. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué me pasan las cosas y los ataques y esto? Las cosas pasan porque en la vida pasan cosas. Y si vos decidiste creer en Dios, entonces pase lo que pase, vas a seguir firme y vas a decir, Señor, no entiendo por qué pasa esto, no le encuentro una razón, me parece muy injusto, yo no me merecía esto, pero me pasó y no entiendo por qué, pero yo no le voy a atribuir nada de lo que a mí me pase al diablo porque yo soy de Cristo, le he entregado mi vida a Cristo y como yo soy un hijo de Dios, heredero, coheredero con Cristo, el diablo no tiene nada que hacer conmigo, entonces el diablo no me hace nada a mí. Pero mira lo que pasó. Pasó porque tenía que pasar. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a vos no? Todo lo que el diablo quería hacer en contra de nosotros fue anulado en la cruz. Todo lo que el diablo quería hacer en contra de nosotros fue cancelado en la cruz. Toda bendición que nosotros tenemos hoy fue activada en la cruz. Todo lo bueno que Dios tiene para nosotros se activó en la cruz. Dios tuvo pensamientos de bien, Dios tuvo pensamientos de crecimiento para nosotros, de éxito, de prosperidad, desde un principio. Y cuando el hombre se aleja de Dios, se aleja del plan de Dios. Pero ahí viene Jesús para morir en la cruz, para activar los planes de Dios para nosotros. Y esos planes que Dios tuvo al principio de bien, de bendición, de prosperidad, de sanidad, se activaron nuevamente para nosotros en la cruz. Y hoy nosotros podemos disfrutar de todo lo bueno y todo lo maravilloso que Dios preparó para nosotros. Entonces viene la pregunta del millón, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué? La Biblia dice que si padecemos con Cristo, juntamente con Cristo seremos exaltados. ¿O no? Si Cristo padeció, si Cristo sufrió, ¿qué prefiere usted? ¿El dolor que a usted le toca pasar? ¿O prefiere el dolor que Cristo pasó, que Jesús pasó? ¿Le gustaría a usted llevarse en su cuerpo, no los pecados del mundo, los pecados de nosotros, nomás que seremos 250, 260, esta mañana acá? Tenemos 320 sillas y algunas vacías, ponle que seamos 350 personas. 250 personas. ¿Le gustaría llevarse el pecado en su cuerpo de 250 personas y encima nosotros? ¿Algún voluntario? Ah, no. ¿Ninguna mano subió? Lo que nosotros tenemos que padecer no es nada en comparación a lo que Jesús padeció. Y encima nos quejamos.
Si a veces nos lastimamos, nos cortamos, pasamos por algún lado, raspamos y nos arde y nos ponemos como locos, ¿o no? Por un rasponcito. ¡Ay, no me toqué! ¿Qué te pasó? Me raspé con la pared. Y vos ves, tenés unas cositas así y eso ya te pone. Dame la crema, dame la venda. Intente llevar en su cuerpo los pecados de los demás. Eso sí que es sufrimiento. Eso sí que es dolor. Eso sí que es padecer. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se cayó la boca. No protestó, no preguntó, no dijo nada y padeció. Hermanos, en la cruz no solamente está el poder para la victoria, sino que en la cruz también está nuestro carácter para hacerle frente a las situaciones que nos toca pasar. Dejar de quejarnos, dejar de cuestionar a Dios y decir, Señor, por algo pasa lo que pasa, yo decido creerte, yo decido confiar en ti, yo decido refugiarme en ti y yo recibo todo lo que Cristo ganó para mí en la cruz. Es tanto lo que Dios ganó, lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Y es todo lo que necesitamos para llevar una vida victoriosa. El mejor regalo que Dios nos hizo es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Porque ahí se activó todo lo que Dios tiene para nosotros. Por su llaga en la cruz nosotros somos sanos. Ah, pero mira, yo soy sano. Y no, pero mira lo que te dijo el médico. Por las llagas de Cristo en la cruz yo soy sano. Y no, pero mira que todo, por el Señor ha ganado para mí. Yo ya no soy esclavo del pecado. Él ganó para mí la salvación. Él ganó para mí la redención. Ya pagó Jesucristo el precio. Y no, porque vos mirá lo que vos eras. Y no, y ahora te hace el santito, ahora te hace el pastorcito. Y ahora te hace el cristiano. Y no, yo te conozco a vos lo que eras. Eso ya fue. Ya pasó. Tendría que haber una versión que diga, ¿vio cuando la Biblia dice las cosas viejas pasaron y aquí todas ellas son nuevas? Tendría que haber una versión que diga, todas esas cosas ya fueron. Ya fue. Todo eso ya fue. Ahora todo es nuevo. Lo demás ya fue. ¿Por qué? ¿Por mí? No, por mí no. Porque Jesús dio su vida. Y en la cruz hizo que las cosas viejas pasaran. Y en la cruz marcó un nuevo comienzo para mí. Y en la cruz me dio una nueva oportunidad a mí. Y yo voy a aprovechar la oportunidad que a Cristo Jesús le costó tanto darme. Porque fue alto el precio que Él pagó. Al llevar todo el pecado del mundo en su cuerpo. Él lo padeció. A Él le dolió. Para que a nosotros no nos duela como debería dolernos el peso del pecado. Dígame si no es el acto de amor más grande. El acto de amor más grande. Incline su rostro, por favor. Quiero permitirle unos minutos para reflexionar personalmente acerca del amor de Dios, acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. Jesús llevó sobre su cuerpo el pecado del mundo. Por eso las marcas, por eso los golpes, por eso cada herida. Porque en su cuerpo cargaba las consecuencias de nuestro pecado. Y nos hizo libres. Y compró nuestra libertad. Compró nuestro pasaje a la vida eterna. La posibilidad
de caminar algún día por esas calles de oro y ver ese mar de cristal. Lo hizo dando su propio cuerpo, dando su propia vida. Y fue exaltado. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Cumplió su misión, se humilló, se entregó y el Padre lo exaltó. Y lo hizo por nosotros, por usted, por mí y por todo aquel que crea que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso hoy vamos a participar del pan y de la copa, primero pidiéndole perdón a Dios. Pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados, pidiéndole perdón al Señor por nuestra negligencia, pidiéndole perdón al Señor por no cuidar lo que nos dio, quizá por no valorar el sacrificio que Él hizo y no vivir de acuerdo a lo que somos, herederos de promesa. Quizá le tenemos que pedir perdón a Dios por no disfrutar de los beneficios que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Y que en esta mañana, al participar del pan y de la copa, podamos recibir de Él que en esta mañana, al tomar este vino que representa su sangre, podamos declarar sanidad. Que al comer este pan que representa su cuerpo, podamos declarar plenitud de Dios en nuestra vida, en todo nuestro ser. Y que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Que su poder se manifieste en nosotros. Dios nos dio en esa cruz el regalo más maravilloso, la posibilidad de la vida eterna y una vida llena en su presencia, de su presencia.